justamente la Asociación de Directores y lo convocamos, director, justamente para conocer cuál es la posición de ustedes. Y Obviamente que hacer una evaluación. sí, Estamos más llegando que al nada. final. Es un momento, yo creo que incluso de evaluación es Claro. absolutamente necesario. Tenemos entendido que hay renuncias y distanciamientos en instancias también del Ministerio de Educación, en otras instancias, ¿verdad? Como Sí. la del FEI incluso. No sé si tiene mucho que ver, pero es como para hacer, como te digo, director, una evaluación de lo que fue este año 2020, de lo que está haciendo y de lo que proyectan para el 2021, porque así las cosas, así Desde el como nos ministerio ya aseguran privaron, que así, sí que va a señor, comenzar normalmente. como nos privaron de salir a la calle de principio de mes, ahora nos dicen que vamos a tener que volver a la normalidad, entre comillas, y bueno, hay miedos, me imagino, y ustedes tienen ya, me imagino, una postura determinada al respecto. ¿Cómo está, don Miguel? Sí, muy buenas tardes para vos, para Arturo, la amable audiencia. Y la verdad que es así, nosotros tenemos una postura técnica, académica y también en términos de bioseguridad, ¿verdad? Porque no se le puede arriesgar a 1.600.000 estudiantes, ¿verdad? Y lanzarlos a clases presenciales sin la más mínima condición de bioseguridad. Los baños están en mal estado, no hay agua, ¿verdad? No hay concienciación, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso va a ser imposible. Lógico, no lo vamos a permitir, ¿verdad? Porque un chico que se contagie y él vuelva a contagiar en forma masiva va a ser algo descabellado. Por eso que la apuesta tal vez sería mejorar el sistema de enseñanza virtual y esperar un poquitito los acontecimientos, ¿verdad? Pero así en esas condiciones es matemáticamente imposible. Director, hablaban incluso de una situación muy particular, ¿verdad? Sobre todo basándonos en el trabajo que hace el Ministerio de Salud. Decían a quienes no podemos privarles de esta posibilidad, tomando con mucha cautela el tema de la normalidad, es justamente a los alumnos de los últimos años en los niveles de formación. ¿Ustedes asumen que esto absolutamente es casi necesario? Por ejemplo, decirle a un chico que tiene que terminar el Su año de ciclo. manera, claro, su ciclo de manera telemática, es bastante complicado, director. ¿Por lo menos esa posibilidad existe o ustedes siguen conversando, negociando algo con el ministerio? Resulta ser que hay un denominador común que es la madurez, digamos, emocional que puede tener un joven, un niño. Ahora, si me hablas de los de tercero de la media, tal vez no sea muy grande, digamos, el número se podría hacer en forma experimental en algunos lugares y probar, ¿verdad? Pero porque ellos tienen que hacer no solamente la pasantía curricular supervisada, sino también tienen que defender proyectos, etcétera, ¿verdad? Ujú. Los proyectos se pueden defender, ¿verdad? De manera virtual, pero yo digo, sostengo, ¿verdad? En base a la experiencia, de que no es conveniente. Nosotros mismos, los directores, estamos arriesgando nuestra vida con los docentes hoy en Capital, entregando kits de alimentos, ¿verdad? A los padres, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero los jóvenes y los niños no tienen, aparte de la madurez, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, no hay condiciones mínimas. De- Tenemos incluso muchos baños letrina todavía, sí, en muchas escuelas no hay agua corriente, director. y imagínate que uno se quita el tapaboca, ¿verdad? Y Ujú. aparte el costo del tapaboca, porque eso cuesta casi 4.000, 5.000 cada uno, imagínate, eso hay que cambiar todos los días, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones, ¿verdad? Director, ¿qué promedio de alumnos tienen por aula, por ejemplo, como para que la gente sepa? Porque ahora decimos un distanciamiento social, ay, papi, ya todas las criaturas están todas hacinadas en un aula, ¿verdad? En Claro. un salón. Sí, y ese es otro tema, ¿verdad? Tenemos un promedio de 25, 30, las aulas, aparte que son pequeñas, ¿verdad? No, absolutamente, totalmente desacertada la expresión del doctor Sequeira. No sé si fue una medida, o una intención de deseo lo que él hizo. La verdad que nos sorprendió mucho, ¿verdad? Porque suele ser muy académico, él muy criterioso, pero lógico, no están dadas las condiciones, esa es nuestra palabra. El SINADI no va a permitir que se inicien las clases el año que viene. No solo el SINADI, ningún docente se va a ir. Ujú. Nosotros estamos en el comando de unidad sindical, estamos 13 gremios y tenemos casi la misma postura todos, ¿verdad? Ujú. No están dadas. Primero está la vida, segundo está la salud y tercero está la educación. Vuelvo a repetir, nosotros creo que tenemos que apuntar a mejorar, ¿verdad?
no solamente lo referente a las clases virtuales a través de las plataformas, ¿verdad? Porque acá hay dos cosas que se puede ir haciendo. Hay que tener un término de previsibilidad, pero para eso tenés que conocer el área, ¿verdad? Lastimosamente los que están lo conocen. Sí. Pero yo lo que diría es de que nosotros tenemos un universo de 75.000 docentes, de los cuales aproximadamente 45.000 tienen conocimientos ya de herramientas informáticas. Entonces, capacitar al resto, ¿verdad?, en el uso, y también ver un poquitito en ese universo quienes no tienen una notebook o una tablet, ¿verdad? Entonces, para poder estar en condiciones el próximo año. Paralelo a eso, también hay otras medidas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Pero no a las clases presenciales, porque es muy riesgoso, no le conocemos al enemigo, vos no sabés dónde está el virus. Ahora mismo vos estás, Arturo, con la compañera, ¿verdad?, cuidándote cada rato, el lavado de manos, el distanciamiento, etcétera. Imagínate la madurez mental de niños. No, sería de terror, ¿verdad? Ahora, don Marecos, con respecto a esto de infraestructura, que era también algo que ustedes planteaban desde el inicio, hoy por hoy, a 7 meses ya de no asistencia a las instituciones educativas, me imagino que hay también un importante deterioro edilicio, ¿verdad? O sea, yo me imagino que esto va a necesitar el doble de esfuerzo para lo que va a ser el inicio de clases, por ejemplo, si se pretende eso. Sí, hay mucho que hacer. Aparte de que no hay presupuesto, no sé si ustedes saben o la audiencia, de que nosotros tenemos un recorte de 85 millones de dólares en términos del presupuesto general de gasto del Ministerio de Educación para el próximo año. Este año nosotros hemos recibido, ya con ese recorte por el decreto, ¿verdad?, presidencial, etcétera, hemos tenido un recorte en términos de gratuidad de la educación, de los fondos que se da para la gratuidad de la educación, que para nosotros los directores es un dinerito, muy poco, pero para algo iba a servir. Incluso ni eso está para el próximo año, porque con eso se podía haber comprado, ¿verdad?, jabones, se podría poner en condiciones, por ejemplo, algunos baños, etcétera, etcétera. Lavabos para hasta todo. hasta eso se cortó. No se contempla, Hacienda recortó todito, no se contempla. Por eso que apelamos nosotros, independientemente a todo, a que los senadores y diputados pongan ese monto, ¿verdad? Porque imagínate vos, no está la vacuna, no hay condición. No, esto va a ser un contagio comunitario impresionante. No lo va a permitir, ¿verdad? Por eso vuelvo a decir, hay que apuntar a otra estrategia, ¿verdad? Director. Mejorar la hay un tema también importante decirte, perdóname, que es importante la audiencia sepa, es el tema de en muchos lugares no llega, digamos, la conectividad. Entonces a eso también hay que apuntar, porque este primer semestre hemos hecho una evaluación cualitativa, no cuantitativa, porque no podíamos poner nota, justamente por la improvisación que hay. Por eso yo le quería insistir con esta pregunta, ¿verdad? Para muchos desde afuera, 6 meses fueron casi 6 meses perdidos. Para ustedes, dentro de la estructura del ministerio, ¿tienen una evaluación, por ejemplo, para decirle y plantear en una mesa ya de diálogo más madura, incluso ante legisladores, necesitamos tanto dinero para qué? Para invertir en tecnología y potenciar esto que nos hace falta a docentes que no tienen conectividad, a docentes que no tienen forma de comunicación? ¿Eso también de alguna forma se fue evaluando, director, o quedó también pendiente como tantas otras cosas dentro de la estructura de educación? Lo que pasa es que hay un teléfono cortado dentro mismo del Ministerio de Educación. Ese es el otro problema grave o más grave, porque recordarán ustedes que como consecuencia del pedido de interpelación que los estudiantes presentaron a Eduardo Peta, se dio, digamos, de que él se acerque a la comunidad educativa, ¿verdad? Él no se iba a acercar nunca. Entonces, si vos vivís en un mundo aislado, creyéndote el Superman, es imposible. Entonces, cuando no hay diálogo es peor. Ese nomás es el problema. Nosotros los que estamos en el terreno y hemos quemado etapas, de verdad, no solo como yo que llegué hasta ser asesor del gabinete, del ICE, supervisor, etcétera, sabemos cómo está la película, pero si uno trabaja en equipo, entonces es difícil. Ahora, sí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ayer justamente tuvimos reunión de gremios se dio porque estaban todos los gremios docentes y nosotros de directores, los más grandes, los más fuertes,
Y ahí hemos hecho una hoja de ruta para ir a hacer lobby con los senadores y diputados, por lo menos para pedirle que repongan el presupuesto del MEC. No, es un trabajo extraordinario, pero yo vuelvo a repetir, el tema de clases presenciales no debe ni siquiera que analizarse. Ahora, ¿qué se debe hacer en este momento? Primero, ver cómo terminar el año. Prácticamente es un año perdido. Se dieron contenidos, unidades académicas básicas. Alguien se burló, se rió de Bolivia. Ellos cerraron el año escolar porque no estaban en condiciones. Yo creo que fue una medida inteligente, porque si vos no estás en condiciones, no podés decir que la educación no para, porque no le estás dando a papá y a mamá ni al estudiante una herramienta académica. Estos chicos van a ir a la universidad, por ejemplo los de tercero, y con qué conocimiento van a ir, ¿verdad?, a dar un examen de ingreso, por ejemplo, ¿verdad?, en la Universidad Nacional hablo, etcétera. Entonces, esa articulación, hay un montón de cosas, pero para analizar así como te estoy analizando, tenés que tener experiencia, conocimiento y estar en el terreno, ¿verdad? Por eso está un poco más complicado. Sí, esa es mi opinión personal. De hecho, usted puso como ejemplo la Universidad Nacional, ¿verdad? En las universidades privadas sí que ya no hay ningún filtro, tienen el dinero para la cuota y le van a pagar y la matriculación y van a ser alumnos regulares sin la menor idea ni noción de lo que... Y sobresalientes. Claro, porque ahí vos pagás y las universidades garage que lastimosamente pululan, te van a recibir de cualquier forma, a ellos no les importa la calidad. Nosotros sí apuntamos a la calidad. Y te cuento una anécdota, creo que ya conté el otro día a ustedes. ¿Qué hicimos nosotros en la Universidad Nacional? Pues yo estoy también ahí, en la Facultad de Ciencias Económicas. Paramos las clases, 2 meses. Paramos mayo y junio, porque ya nos dimos cuenta de que nos iba a resultar. Ahí le capacitamos a todos nuestros docentes, ¿verdad? Y creo que paró toda la UNA. Le capacitamos a nuestros docentes, vimos quiénes tenían herramientas informáticas, quiénes no, etcétera. Lógicamente ahí estamos acreditados por la ANEAES, ¿verdad?, en términos de calidad. Sí. En julio volvimos. Hoy, justamente, ya estamos empezando a rendir los exámenes finales, pero una calidad total que casi no se perdió. Lógicamente no es lo mismo la educación virtual que la presencial. Hay mucha diferencia, pero ante un mal, el menos peor, ¿verdad? Claro, definitivamente. Usted decía, Marcos, que iban a hacer lobby con senadores. ¿De qué manera, si de manera virtual también van a ir al domicilio de cada uno de ellos? Porque ellos no tienen actividad presencial en el Senado. Hay reuniones de comisión. No, y te cuento, hoy justamente me llamó Gabriel Espínola de la OTEC, ¿verdad? Y me dijo de que posiblemente el Comité de Educación, donde está Esperanza Martínez y otros senadores, ya aceptaron, aparentemente van a aceptar para el próximo miércoles una reunión virtual con ellos. Sí. Que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces lo hacemos virtual, le explicamos, etcétera, sí. Y a partir de ahí, bueno, ellos tomarán la decisión. Claro. De hecho, ellos todos se reúnen en comisión de manera virtual. Lo importante es que los tengan en cuenta. Bueno, don Miguel, le agradecemos mucho esta posibilidad de compartir esta información y yo no sé si a muchos padres les tranquilizamos o le alteramos más, ¿verdad? Pero es una necesidad, es una ¿verdad? Realidad. Es una realidad que no se puede soslayar. Miguel, muchas gracias. A las órdenes. Muy buenas tardes. Era Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores de Colegios y Escuelas de Gestión Pública. Usted está escuchando PDS.